Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisbrot y este es el canal Creyente Racional. En este video estaremos revisando hasta dónde llegan las implicancias de la interpretación materialista de la evolución. Para eso, analizaremos algunos pasajes de los libros del intelectual Yuval Noah Harari, a quien tomaremos como un ejemplo de lo que pasa cuando la interpretación materialista de la evolución se lleva hasta sus lógicas consecuencias. Este es el tercer capítulo que destinamos al tema de la evolución. Pero se puede ver este episodio en forma independiente. No es necesario haber visto el anterior, pero si quieres tener la información más completa te invito a ver los primeros 2 episodios. Te dejo los links en la descripción. Para este capítulo, eso sí, hay un par de puntos que debemos rescatar de los videos anteriores. Del primer video rescatar la conclusión de que existen múltiples variantes de la teoría de la evolución que manejan distintas premisas o tesis. No hay una sola versión o tesis al respecto, sino que son básicamente 6 grandes premisas y 4 actitudes generales. Un punto central es que no hay nada intrínseco a la teoría de la evolución que se oponga a la creencia en Dios, sino que es solo la interpretación materialista de la evolución la que sería opuesto a la creencia en Dios. Sin embargo, es muy importante tener claro que la interpretación materialista de la evolución es una posición filosófica a priori, no una conclusión que se deriva de los elementos científicos de la teoría misma. Del segundo video debemos rescatar la tesis con la que estaremos trabajando aquí, que la teoría de la evolución tiene importantes problemas que no ha logrado superar al día de hoy, por lo que no clasifica como una teoría científica comprobada a nivel de, digamos, la mecánica cuántica o la relatividad general de Einstein. Esto no la inhabilita como hipótesis, pero como estaremos viendo dentro de poco, tampoco avala las grandilocuentes afirmaciones que, por ejemplo, Harari, entre otros, hacen sobre la teoría y en las cuales basa ideas centrales de sus libros. ¿Por qué centrarse en Harari? Estaremos analizando algunos puntos de la obra de Harari porque este autor ha logrado instalarse en el centro de la discusión intelectual popular. Porque déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánta gente, o tal vez tú mismo, conocen o siquiera les suenan los nombres, por ejemplo, de Michael Sandel, Nassim Nicholas Taleb o Malcolm Gladwell? Por otro lado, pregúntate a ti mismo si conoces o al menos te suena el nombre Yuval Noah Harari o los libros Sapiens o Homo Deus. Bueno, los primeros son también pensadores destacados modernos que abordan muchas temáticas similares a las que toca Harari. Pero Harari ha logrado un alcance mucho más masivo que los otros y por lejos. En ese sentido, me parece que Harari, de alguna manera, puede ser considerado como un ícono o un símbolo de los vientos intelectuales que soplan en la actualidad. Te propongo que Harari representa un síntoma importante de lo que está ocurriendo a nivel de las creencias basales de un segmento creciente de la sociedad occidental. Después de todo, ha logrado vender una cantidad récord de libros. Piénsalo. ¿Cuándo habías visto que un libro sobre ensayos, historia, ciencia y filosofía venda más de 20 millones de copias? Y que cuente entre sus fans a personas como Barack Obama, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Aquí te quiero presentar lo que me parece son 3 claves para entender sus libros y el impacto que su línea de pensamiento puede estar generando en nuestra sociedad. Dentro del gran atractivo de los libros de Harari está su ojo penetrante y crítico, una gran ambición y un profundo apetito que le abre al lector una ventana a temáticas que ni se imaginaba le podrían interesar. La enorme cantidad de temas que abarca, la notable capacidad de presentar temas complejos en forma amena y la habilidad para plantear problemáticas en áreas tan diversas como cultura, civilización, conciencia, libre albedrío, economía, sexualidad, política, entre muchas otras más, puede ser uno de los factores
que captaron a su audiencia. Te dejo en la descripción links a unos videos que hacen un muy buen resumen de sus 3 obras, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. La obra de Harari es un intento de responder preguntas fundamentales sobre nuestro origen como especie, sobre la condición humana, sobre la naturaleza de la realidad, sobre las fuerzas macro de la historia y el futuro. Si has leído sus libros, estarás de acuerdo que su estilo es claramente iconoclasta. Su método se basa en buscar aparentes contradicciones en las religiones, ideologías, creencias humanas, culturas y civilizaciones. Y una vez que encuentra algo, una pequeña grieta, alguna aparente inconsistencia o algún problema, dispara sin piedad. La verdad es que todos los autores tienen algún tipo de agenda o marco teórico que quieren postular o defender. Mi posición es que es difícil pensar que un autor pueda ser 100% objetivo. Eso no descalifica su planteamiento, pero sí pone de manifiesto la necesidad del lector de conocer el marco teórico del autor para que pueda entender correctamente no solo el árbol, sino que también el bosque. Si uno no se hace consciente del marco teórico, pueden parecerte convincentes ciertos puntos particulares, pero desconocer sus verdaderas implicancias e incluso llegar a conclusiones equivocadas. Una de las dificultades para entender bien la obra de Harari es que a veces no es claro cuál es su marco teórico. Obviamente durante el desarrollo de su ensayo va soltando de a poco o deja entrever elementos de la filosofía detrás de su visión, pero es solo al final de su 3er libro, en el último capítulo, donde expone una parte importante de las creencias que dominaron toda la exposición. Luego que ya ha criticado todo y a todos, solo al final uno se entera con más claridad cuál era una parte importante de su marco teórico. Por eso, quiero presentarte aquí lo que entiendo son 3 claves filosóficas desde las cuales plantea la mayoría de su teoría, para que puedas identificarla desde el inicio de su planteamiento y así poder estar atento de las implicancias con mayor facilidad. Para llegar rápido al punto, podemos resumir la base filosófica de Harari en 3 grandes pilares: evolucionismo materialista, nihilismo y budismo vipassana. El primer pilar de su marco teórico es una convicción total en la interpretación materialista de la evolución. Harari toma como un hecho comprobado e indiscutible que la evolución del estilo darwiniano es un hecho científico. Además propone, a lo largo de toda su obra, que la interpretación materialista de la evolución es la interpretación correcta e indiscutible. Así, tomando un ejemplo de muchos, en una de sus tantas declaraciones provocativas, mientras critica la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Harari escribe: así como las personas nunca fueron creadas, tampoco, según la ciencia de la biología, hay un creador que las dote de algo. Solo existe un proceso evolutivo ciego, desprovisto de propósito, que conduce al nacimiento de los individuos. Dotado por su creador, debe traducirse simplemente como nacido. Nótese que en su declaración está afirmando en forma tajante, como lo hace varias veces durante su obra, que la ciencia de la biología lo dice. Aquí, en mi opinión, es el primer talón de Aquiles de gran parte de su planteamiento. Punto 1. Como hemos argumentado, la teoría de la evolución, y menos aún la ciencia de la biología en general, dicen nada respecto de la posibilidad de un creador y si éste puede estar manejando todo el proceso. Eso lo abordamos en el video sobre si la evolución es una contradicción para la creencia en Dios. Segundo, asegura repetitivamente, como un hecho, que la teoría de la evolución es una teoría científica comprobada, cosa que hemos establecido, creo que convincentemente, que está lejos de serlo. El gran problema de todo esto para Harari es que es sobre la supuesta solidez e irrefutabilidad de la teoría darwiniana que basa su posición filosófica
de la evolución materialista, que es un eje central de casi la totalidad de su planteamiento. Tercero, el mismo Harari plantea en sus libros en forma repetitiva que toda posición filosófica es pura ficción, un cuento como lo llama él. Pero como hemos explicado, la postura del evolucionismo materialista es una posición filosófica, no científica, por lo que pareciera que se está disparando solo en el pie. De la evolución materialista, llegamos al segundo pilar de su filosofía que está íntimamente ligada al anterior, el nihilismo. Nihilismo, tal como lo puedes buscar en Google o Wikipedia, es básicamente una doctrina filosófica que niega toda creencia, principio o dogma, ya sea de carácter religioso, político o social. Normalmente se fundamenta en la creencia de que la vida no tiene sentido y de que no existe una deidad. El nihilismo entiende que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, y que no existe un fin último teleológico en ausencia de un orden divino. Harari introduce su nihilismo en forma más sutil cuando introduce en el segundo capítulo de su primer libro Sapiens una de sus ideas centrales. Tratando de identificar qué fue lo que distinguió a los sapiens del resto de las especies, señala que fue cuando desarrollaron la capacidad de crear ficciones. Harari afirma que el lenguaje no solo les permitió a los Homo sapiens transmitir información, sino que fue la nueva capacidad adquirida hace unos 70.000 años de crear cuentos y ficciones, lo que les permitió cooperar en grandes números y así superar al resto de los animales. Aun cuando es indudable que los seres humanos tenemos la capacidad de crear ficciones, rápidamente Harari reduce todas las creencias, principios y entendimientos de los seres humanos a simples cuentos o ficciones. Así escribe, por ejemplo: sin embargo, dos abogados que nunca se han conocido pueden aunar esfuerzos para defender a un completo extraño porque ambos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y el dinero pagado en honorarios. Sin embargo, ninguna de estas cosas existe fuera de las historias que la gente inventa y se cuenta. No hay dioses en el universo, naciones, dinero, derechos humanos, leyes y justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. Para su crédito, Harari tiene la valentía de hacer explícitas las implicancias de creer en un evolucionismo materialista hasta sus últimas consecuencias, lo que lo lleva al nihilismo. Es decir, Harari evidencia que el nihilismo pareciera ser una consecuencia de creer coherente y consistentemente en el evolucionismo materialista. Así, por ejemplo, siguiendo con su análisis de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Harari escribe: del mismo modo, no existen los derechos en biología. Solo hay órganos, habilidades y características. Los pájaros vuelan no porque tengan derecho a volar, sino porque tienen alas. Y no es cierto que estos órganos, habilidades y características sean inalienables. Muchos de ellos sufren mutaciones constantes y es posible que se pierdan por completo con el tiempo. El avestruz es un ave que perdió la capacidad de volar. Por tanto, los derechos inalienables deben traducirse en características mutables. Y así llegamos al tercer pilar fundamental de Harari, que son algunos principios extraídos del budismo vipassana, que se centra en la meditación y el observar del fluir de la conciencia en el tiempo presente. Uno de los fundamentos del budismo es la centralidad del tema de cómo evitar el sufrimiento. Harari une este tercer pilar del budismo con sus dos pilares anteriores del evolucionismo materialista y el nihilismo. Su conclusión: no somos nada más que moléculas creadas por un proceso ciego, por lo que todas las creencias son solo mitos, cuentos o ficción. Pero aún así, Harari afirma, lo más real de la realidad es el sufrimiento. Así escribe:
La gran pregunta a la que se enfrentan los seres humanos no es cuál es el sentido de la vida, sino cómo podemos liberarnos del sufrimiento. Cuando abandonamos todos los relatos ficticios, estaremos en condiciones de observar la realidad con mucha más claridad que antes. Y si sabemos realmente la verdad sobre nosotros y sobre el mundo, nada podrá hacernos desgraciados. Basado en estos tres pilares del evolucionismo materialista, el nihilismo y la centralidad del escape del sufrimiento extraído del budismo, Harari hace su recorrido. Sin duda, con una gran maestría cautiva a su lector, conduciéndolo por una enorme variedad de temas relevantes. Harari logra transmitirle a su lector la sensación de que está siendo conducido por los secretos ocultos de cada uno de los temas que aborda. Eso lo hace utilizando su ojo penetrante y crítico. Con él, logra resaltar problemáticas que en apariencia ponen al descubierto fallas graves de las distintas creencias, religiones, ideologías y culturas que critica. Sin embargo, cuando uno consulta con especialistas sobre alguno de los temas tocados, o si tú mismo eres el experto, descubres que la gran mayoría de sus cuestionamientos son solo aparentes, por cuanto que desconoce o simplemente ignora el hecho que dichas problemáticas, en la mayoría de los casos, han sido respondidas por las mismas tradiciones o culturas o creencias que critica. Con un manejo notable de la ironía, la contradicción y a veces incluso hasta la burla, Harari logra debilitar las defensas intelectuales de su lector, dejándolo más susceptible a la persuasión. Pero como ya lo graficara magistralmente Platón cuando nos contó sobre la muerte de Sócrates a manos de las acusaciones de los sofistas, el triunfo de la persuasión no es lo mismo que el triunfo de la verdad. Si de la gran cantidad de temas que toca nos concentramos en aquellos que tienen que ver con la condición humana, descubriremos que Harari, guiado por sus tres pilares filosóficos, llega, entre otras, a las siguientes conclusiones. 1. Toda creencia es básicamente ficción. Así, los derechos humanos son ficción, la justicia es ficción, la igualdad ante la ley es ficción. En fin, todo lo que no es realidad biológica es ficción. 2. Todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, no son más que algoritmos biológicos. 3. Los humanos, en realidad, no tienen libre albedrío. 4. Tu yo también es ficción. 5. Los seres humanos básicamente somos esclavos de nuestros deseos. Y 6. La vida no tiene sentido. Acéptalo. El problema con estas conclusiones se puede abordar desde varias perspectivas. De partida, creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo, que son bastante radicales, sobre todo cuando uno se da cuenta que según estas conclusiones, por ejemplo, grandes genocidas solo actuaron de manera subjetivamente reprochable. Peor aún, implicaría que además no tuvieron libre albedrío y por lo tanto culpabilidad cuando cometieron sus crímenes y asesinatos. Un segundo problema es que, tal como hemos venido argumentando, gran parte del edificio intelectual se basa en asignarle capacidades grandilocuentes a la teoría de la evolución del estilo darwiniano, aun cuando no hay fundamento sólido científico que lo sustente. Esta fragilidad se percibe aún más cuando las conclusiones de dicho edificio teórico lo llevan a contradecir intuiciones tan básicas y claras como que mi yo es algo real. Un tercer problema, me parece, son las consecuencias psicológicas, culturales y políticas que semejante línea de pensamiento conllevan. ¿Por qué? Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú pueden ser los efectos para nuestra sociedad cuando se dice que, en verdad, objetivamente hablando, los derechos humanos, la justicia y la libertad son solo ficción? ¿Cuál crees tú puede ser el efecto sobre las nuevas generaciones cuando se afirma con la autoridad de la ciencia que la vida no tiene sentido porque no somos más que un accidente cósmico? ¿Qué consecuencias crees tú puede tener sobre las personas cuando se les dice repetidamente
que la evolución nos enseña que no somos responsables de lo que hacemos porque no somos más que algoritmos biológicos sin libre albedrío? A mí, en lo personal, me preocupa. Harari, aun cuando una voz que suena fuerte, no es la única voz que está mandando estos mensajes. Más bien, es solo un ejemplo de los vientos intelectuales que están soplando fuerte en la actualidad. Por eso, por lo que valga mi recomendación, cuando escuches, ya sea en la radio, en el colegio, en la universidad, en las redes sociales o en los libros, aseveraciones grandilocuentes sobre las capacidades de la evolución, te invito a que estés atento a los mensajes que muchas veces vienen subrepticiamente por detrás. Insisto, no porque la teoría de la evolución en sí misma, inherentemente, lleve a conclusiones de índole nihilista. Evidentemente, eso no es así, sino porque tal y como lo hemos visto ahora un poco más en detalle con la obra de Yuval Noah Harari, muchas veces la teoría de la evolución es utilizada como caballo de Troya para promover filosofías materialistas y nihilistas que logran vender millones de libros, además de los millones de views que están teniendo en las redes sociales. Mi objetivo central con este video ha sido poner en evidencia la relación que tiene la interpretación materialista de la evolución con otras filosofías e interpretaciones sobre asuntos esenciales de la realidad y de la condición humana en particular. He tomado la obra de Harari solo como un ejemplo que me parece representativo. En ese sentido, he tomado a Harari como un vehículo para exponer una problemática más amplia. Lo menciono porque podríamos ir más en detalle sobre temas planteados por Harari en sus 3 libros, pero no estoy seguro de cuánto interés haya al respecto. Si me dejan suficientes comentarios haciéndome ver que sí es de su interés, tal vez podamos hacer un análisis de otros párrafos e ideas de sus libros en mayor profundidad en otro video. Ojalá te haya parecido interesante la discusión. Déjame tus comentarios y no dejes de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.